Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine y obviamente empezando una semana nueva, pues son exactamente las 2:02 de la tarde desde la ciudad de Miami, donde transmitimos este maravilloso programa. Y como cada lunes tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora en psicología, la señora Cristina Balinotti, obviamente fundadora de la Universidad de la Familia, y nos va a hablar un tema tan importante y tan preocupante por todos los acontecimientos que han estado pasando en estos últimos días aquí desde la ciudad de Miami, obviamente donde la ciudad está de luto completamente por la catástrofe que hubo en Surfside, ahí en Miami Beach. En realidad nos ha tocado a todos muy de cerca. Quiero notar también que la doctora Cristina Balinotti vive muy cerca del lugar y obviamente me imagino que todo lo que se está viviendo ahí es bastante doloroso para todas las personas, las que están obviamente involucradas y también los que vivimos aquí en la ciudad. O en cualquier otra parte del mundo en la línea de la costa. Vale decir, tenemos que bajar un poquito los decibeles, informar, pero con discreción. Yo creo que hay muchos medios que lo están haciendo. Claro que sí, doctora. Vamos a estar pendientes de todo lo que está pasando y pues para muchas dudas y muchas preguntas que hacen todas las personas, obviamente que vivimos aquí en la ciudad de Miami, pues tenemos al doctor Miguel Estrada, ingeniero civil, profesor principal e investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista en gestión de riesgo de desastres, que nos va a hablar de todas estas dudas que quizás todavía las personas se siguen preguntando y me imagino que usted también, doctora, quisiera preguntarle algo al ingeniero. Vamos a pasar con el ingeniero Miguel Estrada, que está aquí con nosotros ya desde Lima, Perú. Ingeniero, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Marilyn, por la invitación. Bueno, acá en Lima también estamos bastante consternados por todo lo sucedido. Estamos siguiendo las noticias día a día, sobre todo porque tenemos muchos hermanos latinoamericanos y muchas familias latinoamericanas que han sufrido pues por este lamentable colapso de esta edificación. Sí, ahí, ¿cómo se llama? Muy consternados por esto. Claro que sí, ingeniero. Ingeniero, y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cuáles serían las posibles causas de esta catástrofe, de este derrumbe, obviamente, de ese edificio, pues, en esta semana? Bueno, en realidad, para determinar las causas hay que hacer todo un proceso de investigación. Como docente de la universidad en la Facultad de Ingeniería Civil, acá en Lima, definitivamente no se puede decir exactamente cuál ha sido la causa, porque por lo general hay varios factores que se confluyen para, ¿cómo se llama? Al final terminar, pues, con este colapso, ¿no? Hay algunas ideas que se pueden mencionar, eso sí, obviamente con cargo a verificar qué son las condiciones del suelo. Como estamos viendo, es una zona muy cercana al mar y todos los ingenieros sabemos que las zonas cercanas al mar son zonas con niveles freáticos, es decir, el nivel del agua en el subsuelo a veces es muy superficial. Y tal vez si han hecho los diseños, no considerando esto, tal vez esos niveles hayan subido y hayan podido corroer o modificar las condiciones de capacidad del suelo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el suelo puede ir a haber perdido esas capacidades de soportar el peso que está encima. De hecho, hemos estado leyendo algunos reportes periodísticos y de también algunos investigadores, y concordamos en el sentido de que hay un informe ya de algunos años que han identificado daños en las estructuras del edificio. Entonces, allí, por ejemplo, estos daños, ¿cuándo suceden? Cuando, por ejemplo, un edificio pierde capacidad en una de sus columnas o en una de sus bases y comienza, ¿no?, estos movimientos que se llaman movimientos relativos de deflexión, y esto, pues, como ustedes entenderán, causa que los elementos que están sosteniendo las vigas y columnas tengan más tensión. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que hacer este análisis, ¿no? ¿Por qué hubo este hundimiento? Puede haber sido, como les digo, estos cambios de las condiciones del subsuelo. Ahora, cuando se construyen en estos lugares, se construyen con pilotes, habría que ver, por lo general se recomienda que hayan pilotes en la base. ¿Qué cosas son los pilotes? Son unas columnas de concreto o de acero que se hincan, ¿no?, en el suelo
hasta llegar a un suelo firme, y sobre este conjunto de pilotes o columnas es donde se construye el edificio. Entonces, habría que ver, ¿no?, ese diseño. Otra causa que puede ser es el cambio de uso de la edificación. Entonces, por ejemplo, en los años 80 no había tanto equipamiento como hay ahora, y ahí estábamos viendo, por ejemplo, los equipos de aire acondicionado, ¿no? Ahí, entonces, estos equipos de aire acondicionado, y en la parte superior parece que también había bastante equipamiento que tal vez no haya sido considerado al momento del diseño original en los años 80, o sea, son más de 40 años, ¿no? Entonces, ahí ha cambiado, por ejemplo, el uso de la edificación. Entonces, ha habido no solamente más peso sobre la estructura, sino todos esos elementos de aire acondicionado o otros sistemas de ventilación o de agua producen vibración. Entonces, tenemos, además del peso, tenemos vibración que también puede haber afectado a las estructuras. Ahora, estaba leyendo también ahí que hay una normatividad en el estado de la Florida, que cada 40 años tiene que haber una recertificación de las edificaciones. Obviamente, ¿por qué se hace esto? Las normas de diseño en las construcciones van cambiando, se van mejorando, y por lo tanto van mejorando también la seguridad de las edificaciones. Y cada vez que ocurre algo, por ejemplo, en este caso, este colapso, nosotros los ingenieros aprendemos. Cada vez que hay un terremoto, nosotros vamos, investigamos y aprendemos para mejorar las normas de diseño. En este caso, acá en el Perú, bueno, en la Florida no tienen, pero al lado oeste sí tienen bastantes sismos. Por ejemplo, las normas de diseño sismo resistente. Entonces, cada vez van mejorándose y vamos viendo hacia atrás si es que los edificios que han sido construidos con normas anteriores pueden soportar las cargas que actualmente están sobre estas edificaciones, ¿no? Y por eso se hacen las recertificaciones. Y si es que en el caso de un edificio no pasa esta certificación, ¿se puede solucionar? Claro que se puede solucionar. Obviamente eso cuesta, ¿no? Se le llama un reforzamiento estructural. Entonces, se pueden hacer reforzamientos estructurales, sobre todo para que cumplan la normatividad actual. ¿Y qué tiene como fin estos reforzamientos? Es justamente salvaguardar la vida de los ocupantes. Entonces, por eso es que se hacen estas reinspecciones o estas inspecciones cada cierto tiempo para hacer esas verificaciones. Entonces, realmente hay muchas causas las que se pueden ir enumerando, pero me parece que por ahí va estas principales causas, ¿no? Cambios en la capacidad cortante del suelo, por estos cambios en los niveles freáticos. Obviamente las estructuras que están muy cerca al mar tienen especial cuidado, que son muy diferentes a las estructuras que están en la parte continental, porque sabemos que la brisa del mar, no, las condiciones que están cerca al mar, hacen pues que el intemperismo ataque fuertemente a estas estructuras. Por eso que estos tipos de edificios o cualquier tipo de infraestructura que está cerca del mar siempre tienen un constante mantenimiento. Entonces, si no ha habido este constante mantenimiento, tal vez allí también la corrosión de los elementos de acero hayan podido pues ayudar a que este colapso ocurra, ¿no? Me gustaría cambiar, digamos, la palabra derrumbe, porque hablan de derrumbe, me gustaría más cambiarla, digamos, a la palabra colapso. Claro que sí, ingeniero. Ingeniero, vamos a ir con algunas preguntas que tiene la doctora Balinotti. Pues la doctora Cristina Balinotti vive en la parte, vamos a decir, costera de ahí, en Miami Beach, en un edificio no tan cerca, no, a unas cuantas, 15 cuadras más o menos, nos dijo la doctora. Sí, 15 cuadras. Yo estoy en Bal Harbour y el edificio está en la ciudad de al lado, yendo hacia el sur, en Surfside. Claro que sí. Y tiene dudas, como cualquier persona que estuviera viviendo, vamos a decir, en estos momentos por la zona. Doctora, cualquier pregunta le puede hacer el ingeniero. Bueno, yo quería preguntarle, no sé si usted está en conocimiento, si existen equipos de veedores en las ciudades, en este caso tendría que ser en la ciudad de aquí, de Miami, para poder enforzar de alguna manera aquellos edificios que no han pasado las certificaciones, que no hacen nada al respecto. Sabemos que necesitaba
una reparación grandiosa en millones de dólares y no se hizo nada. No hay forma en que la ciudad se haga responsable de todos aquellos edificios que no deciden hacer las reparaciones correspondientes. Excelente pregunta, sí. Es un problema, y doctora, permítame decirle que es muy inteligente su pregunta, es una pregunta que tiene que abarcar muchos aspectos, ¿no? El aspecto social de las personas, el aspecto económico, quién paga esas reparaciones, y obviamente el aspecto político, porque tiene que ser una decisión gubernamental o del gobierno local. Es muy complejo, sí, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es salvaguardar la vida de las personas, cueste lo que cueste. Entonces, acá, por ejemplo, en el Perú, y hay le comento, doctora, bueno, y al público ahí en Miami, hay una fuerte colaboración entre los gobiernos y las universidades. Las universidades, en este caso en el Perú, las universidades públicas, tienen muy buenos profesionales, obviamente, en las aulas, ¿no? Los cuales pueden colaborar, ¿no? Con unos montos realmente, pero todo cuesta, ¿no? O sea, tampoco no le vamos a exigir un trabajo gratis a los especialistas. Entonces, por ahí podría ir la recomendación, doctora, esta conexión que debe haber entre los gobiernos locales, el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, ¿no? Y las universidades. Comentando con Marilyn el día de ayer, anteayer, ustedes tienen excelentes universidades, ¿no? Está el Caltech, por ejemplo, muy famoso en la parte de ingeniería civil, está Stanford University, ¿no? Que tiene grandes especialistas. Y buscar pues especialistas de dos tipos, ¿no? Especialistas en la parte estructural y especialistas en la parte geotécnica. Entonces, por ahí va, digamos, el primer aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede decir, reforcemos este edificio, no, es como un médico, ¿no? Los ingenieros civiles trabajamos igual que los médicos, primero hacemos el diagnóstico para ver qué cosa es lo que está pasando y luego ya viene el proceso de reforzamiento en sí, el trabajo de ingeniería. Entonces son dos etapas que hay que cumplirlas, en realidad tres sería primero el diagnóstico, segundo sería la elaboración del expediente de ingeniería de reforzamiento y tercero ya la construcción en sí, ¿no? Ya el proceso de reparación. Entonces, de repente, en los dos primeros procesos, en el proceso de diagnóstico y elaboración de los expedientes técnicos de obra, podrían participar las universidades, de manera que aliviar un poco el costo de estos estudios. Y en la segunda parte, de repente, allí, por ejemplo, doctora, yo le comento, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos para que pueda, digamos, ser accesible? Tampoco va a ser gratis a los propietarios, o sea, eso tampoco podemos, o sea, ¿por qué todo el mundo va a pagar un problema de una persona de manera particular? ¿No? Entonces, lo que sí puede hacer los gobiernos es reducir los impuestos para que temporalmente, obviamente, o sea, y eso tiene que ser ya, como les digo, no es un problema social, económico y político, el que tienen que asumir, por ejemplo, bajar por 3, 4, 5 o 6 años, no lo sé, digamos, la tasa de los impuestos que pagan los propietarios, pero con la única finalidad que se comprometa a que el propietario repare esa edificación, porque en realidad va para su beneficio, ¿no? Su beneficio propio. Recordemos que, y acá Marilyn también, ya hay un estudio internacional, por cada $1 que nosotros invirtamos en prevención, nos ahorramos $7 a $10 en reconstrucción. Y eso es en la parte material. Y recordemos que la vida, la vida humana no tiene absolutamente precio, ¿no? Entonces, por ahí también hay que hablar con las entidades gubernamentales para ver esta sinergia que debe haber entre la comunidad, el Estado, ¿no? Para poder afrontar este problema. Y seguramente no va a ser soluciones pues de 1, 2, 3 millones, ¿no? Va a ser soluciones pues bastante costosas que todos tienen que participar y todos tienen que poner el hombro para poder proteger a las personas que estén en algún riesgo. Y lo que hay que hacer en este momento, yo pienso que hay que hacer un monitoreo de las edificaciones que son similares, con condiciones de suelo similares, ¿no?
y obviamente pues hay lo que se llama la ingeniería forense, así igual que la medicina forense, también hay la ingeniería forense, en donde se identifican pues cuáles pueden ser estas causas, ¿no? También son especialistas los que trabajan, pero yo recomendaría que si tenemos a las universidades que de alguna manera podemos asegurar su imparcialidad en estos estudios, me parece que sería muy importante. Sí. Claro que sí. Doctor, ¿alguna otra pregunta que tenga para el ingeniero? Existe el estudio de un famoso oceanógrafo, un libro que en inglés se denomina Moving to Higher Grounds, moviéndose hacia terrenos más altos. Y fue escrito hace algunos años, en donde de alguna manera anunciaba que, bueno, debido al derretimiento de las aguas, de los grandes, digamos, de los casquetes polares, ¿verdad? Particularmente del casquete del norte, podría subir las aguas para el 2050 7 metros. Es decir, todos esos estudios se tienen en cuenta. Acá en la ciudad de Sunny Isles se continúan construyendo edificios que ya no son de 12 pisos, 10 pisos, sino de 20, de 50, de 60, uno al lado de otro. Todos estos estudios ecológicos, oceanógrafos, ¿se tienen en cuenta a la hora de construir, de seguir construyendo? Bueno, acá en Perú ya empezamos también estos estudios y nosotros le llamamos adaptación al cambio climático. ¿Qué cosa significa adaptarse al cambio climático? Como usted bien menciona, Cristina, tenemos este aumento de temperatura producto de los gases invernadero que generamos todos los países, ¿no? Especialmente los países industrializados, que hacen que la temperatura general de la atmósfera comience a subir 1 o 2 grados, 3 grados, ¿no? 1 o 2 grados, y es suficiente como para derretir estos casquetes de hielo que finalmente van a las aguas del mar y hacen pues que el nivel marino suba, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, efectivamente, tienen que estar considerados estos elementos, como por ejemplo, acá en Perú, estamos teniendo ya efectos de cambio climático muy, muy fuertes. Estamos teniendo lluvias extremas que hacen que los ríos crezcan. También en Estados Unidos tienen mucho estas inundaciones de grandes extensiones de grandes extensiones urbanas, no producto justamente de estos cambios climáticos. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer, no? Ya el cambio climático, muchos investigadores dicen que no hay vuelta atrás. Es igual cuando ustedes tenemos agricultura y de esa agricultura tenemos, ¿cómo se llaman estos productos transgénicos? Una vez que entra un producto transgénico en un cultivo ya no hay vuelta atrás, ya es transgénico, ya no se puede dar vuelta atrás. Entonces igual estos procesos de cambio climático ya no hay vuelta atrás, entonces sí tienen que ser considerados. Por ejemplo, en Perú lo que hacemos es, en estos casos, pues mejorar las riberas de los ríos, ¿no? Porque vamos a tener algunas crecidas, ¿no? Y esto sí lo hace el gobierno, ¿no? El gobierno sí hace esas obras de protección a la humanidad. Por ejemplo, Cristina, le cuento algo. En Perú nosotros, no sé si usted conoce a los incas peruanos, ¿no? Ellos eran muy, muy inteligentes. Por ejemplo, construían en zonas altas, en las costas, casi no construían cerca de la costa, construían en zonas altas por los efectos probables de los tsunamis, por ejemplo. Entonces acá en Perú tenemos, como estamos en el cinturón del fuego del Pacífico, tenemos muchos sismos, muchos terremotos, y seguramente muchos de ellos podrían producir pues tsunamis. Entonces, inteligentemente, pues los incas no se asentaban en la parte baja, sino en las partes altas para poder protegerse de esas amenazas naturales. Definitivamente, el cambio climático es algo que hay que tomar en cuenta, y como les digo, en las carreras de ingeniería se hacen diseños, se llaman diseños prospectivos, ¿no? O sea, hacia el futuro, considerando estas grandes fuerzas de la naturaleza que pueden afectar a la infraestructura humana. Y con respecto al peso de los edificios, porque hablábamos de edificios en la línea de la costa de 50, 60 pisos,
¿Cómo se minimiza en la estructura? ¿Tiene algún tipo de injerencia el peso de un edificio? ¿Con el tiempo puede ir hundiéndose milimétricamente? ¿Esto sucede? Claro que sí. De hecho, ¿cómo se llama? Hay, en Japón, por ejemplo, hay aeropuertos que son construidos en terrenos de relleno, obviamente diseñados, y cada cierto tiempo tienen que estar gateando, tienen que estar subiendo con gatas, estar subiendo para que mantener pues la horizontalidad, ¿no? En el caso de los edificios, realmente lo que hacemos los ingenieros es diseñar el tamaño de la cimentación, el tamaño de las zapatas, ¿no? Para que pueda soportar esa edificación. Y para eso tenemos que conocer cuáles son las condiciones del suelo. No es lo mismo hacer un edificio en una arena que hacer un edificio sobre una roca. Es completamente diferente. Para eso lo que hacemos es analizar las capacidades del suelo y con eso se diseñan esta cimentación. Cuando el suelo es demasiado blando, y que seguramente es lo que está pasando allí en estas zonas de la Florida, se hacen estas columnas que se introducen hasta encontrar el suelo firme. Una vez que se introduce y encuentra el suelo firme, ¿no? Estas columnas crecen hasta la parte superficial y a partir de ahí se hace el edificio. En otros casos, cuando la profundidad de esta zona, que es, digamos, fangosa o es con un suelo muy blando, que se llama, ¿cómo se llama? Los suelos arcillosos. En algunos casos, cuando el suelo no es muy profundo, se excava ese suelo hasta encontrar el suelo firme, ¿no? Y se coloca un suelo adecuado ya diseñado de manera ingenieril. Entonces sí, o sea, el peso de las edificaciones es un factor muy importante. Bueno, en Miami no tienen sismos, ¿no? Pero al otro lado, en la costa oeste, sí tienen bastantes sismos, y el peso de la edificación es un factor muy importante para el diseño. Yo no sé si ustedes se acuerdan del colegio de la segunda ley de Newton: fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Claro. Entonces, la fuerza debido a los sismos es esa masa, ¿no? La aceleración es la aceleración que produce el sismo, pero la masa, mientras más masa tenga un edificio, obviamente pues esas fuerzas crecen, y para eso se diseña. En este caso, donde no hay sismos, acá se diseña pues contra huracanes, ¿no? Y sobre todo con las capacidades adecuadas de los suelos, ¿no? Que tienen, ahí es muy avanzada la ingeniería civil en Estados Unidos, y de hecho la normatividad del año 80 a la actualidad son 40 años de progreso en la ingeniería, y que seguramente las exigencias de diseño han cambiado. Entonces, ahí estaba viendo, por ejemplo, unas fotos, unos videos de un equipamiento grande, ¿no? Entonces, de repente, estos equipamientos, pues, no fueron tomados en cuenta para el diseño inicial hace 40 años. Entonces, por ahí me parece que hay un factor de peso, como usted bien menciona. Claro, sobre todo el cambio del peso, el cambio del uso, ¿no? Que seguramente, o sea, si a mí me dicen diseñe, oiga, ingeniero, diseñeme este edificio, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cuántas personas van a ir acá? ¿Cuál es el área? Nosotros calculamos, se llama el peso muerto, ¿no? Y las cargas vivas. El peso muerto es el peso del mismo edificio, ¿no? Y las cargas vivas, por ejemplo, doctor, usted tiene adornos ahí atrás suyo, ¿no? Todo eso, pues, todo eso pesa, ¿no? Absolutamente, ¿no? Entonces, esos acabados también se calculan más o menos con ratios. Obviamente, pues, no vamos a calcular cuánto pesa una lámpara, no. Si no se pone una cantidad de carga por metro cuadrado de edificio según el uso del edificio. Porque es muy diferente cargar un edificio de departamentos que, por ejemplo, cargar un edificio de hospital. El hospital tiene equipamiento, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Tal vez esos sistemas de aire acondicionado hayan producido, ¿no? Una sobrecarga. Vean en la parte superior, miren, en la parte superior vemos ahí unas cajas blancas, ¿no? Unos cubos blancos que obviamente pues parecen recientes, ¿no? No sé si ustedes pueden apreciar en la parte superior, todo ese equipamiento pues no solamente pesa, sino también produce vibraciones, ¿no? Esas vibraciones también pueden haber pues causado parte de este colapso. Como digo, son varias causas que se confluyen
para finalmente producir, lamentablemente, el colapso de este edificio. Definitivamente que sí. Algo muy lamentable de lo que estamos viviendo hoy en día, pero yo creo que todas, obviamente, las leyes, vamos a decirlo así, y las maneras de las construcciones van a cambiar de acuerdo a lo que hemos pasado ahora con esta situación. Doctor, ¿alguna otra pregunta que quiera decirle al ingeniero? No, le agradezco muchísimo. Muchas gracias por todas las respuestas, realmente muy inteligentes, muy claras, y que es lo que necesitamos ahora. Claro que sí. Todo, ahora lo que yo recomendaría fuertemente, bueno, que vayan ya ingenieros, vayan a investigar, tomar fotos, ¿no? Las evidencias que actualmente hay en los escombros es muy importante, ¿no? Que todo esté bien documentado y sobre todo esta propuesta que yo pienso que debe salir del mismo gobierno local del monitoreo en otras edificaciones, ¿no? Sobre todo estos asentamientos que parece que ha sido, pues estos asentamientos diferenciales que parece que ha sido una de las causas principales del desplome, del colapso de esta edificación. Y como saben ustedes, digamos, el fin de la carrera de Ingeniería Civil es hacer diseños para proteger la vida humana. Claro que sí, claro que sí. Doctora, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Vamos a ir con algunas preguntas del público que tienen todavía para el ingeniero. Y pues obviamente seguiremos muy pendientes de todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, Marilena. Hasta el lunes que viene. Encantada, ingeniero. Muchas gracias, doctora Cristina. Seguimos, ingeniero. Tenemos aquí algunas preguntas que siguen entrando del público que está en sintonía. Obviamente nos están viendo. El programa se transmite desde la ciudad de Miami, pero tenemos personas que están conectadas también en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Venezuela. Mucha gente que está conectada esta tarde con nosotros. Ingeniero, las preguntas que todo el mundo se hace también y muchas de las personas a las que están en sintonía nos dicen es, en su experiencia, ¿todavía podemos encontrar personas que estén vivas? Bueno, realmente han pasado varios días. Sí, o sea, la experiencia de sismos anteriores, no si es que hay ventilación, obviamente si es que hay aire. Recordemos que necesitamos, para que un ser humano pueda vivir varios días, bueno, primero necesita aire, ¿no? Luego necesita dormir. Entonces, porque si no duerme también, ¿no? Colapsa el cerebro, y luego necesita, pues, agua, ¿no? Entonces, yo pienso que todavía puede sobrevivir médicamente, habría que más bien preguntarle a un médico, pero sí, o sea, en los terremotos anteriores, por ejemplo, en Ecuador, en México, en Taiwán, no hubieron, pues, rescates después de varios días, ¿no? Entonces depende mucho, y también acá, como les decía, depende mucho del trabajo de rescate y que no haya un colapso después de este colapso, ¿no? Entonces, claro, aquí los especialistas digamos, en rescate saben cómo extraer los escombros para que estos no produzcan un colapso y pueda, digamos, lamentablemente terminar con la vida de algunas personas, ¿no? ¿De ser posible? Sí, es posible todavía, ¿no? Esto pasó el día jueves. Sí, el jueves, al amanecer del jueves. Ingeniero. Uno todavía puede estar, pues, todavía con vida. Claro que sí. Y las preguntas también que nos hacen es, muchas personas que tienen familia, obviamente, y están esperando por una respuesta, por encontrar a su ser querido, dicen que todo esto va muy lento. Y obviamente las autoridades, y ya habló el jefe de los bomberos, dijo que en realidad no pueden tampoco, vamos a decir, agilizar por lo mismo que la situación no es viable, que puede haber cualquier otro tipo de derrumbe, de colapso. ¿Qué usted piensa al respecto? Sí, lamentablemente todavía, digamos, el equipamiento que se tiene en ingeniería, recuerden que estas son materiales que pesan bastante, ¿no? Entonces, todavía se requiere de mucha tecnología y no tenemos estas tecnologías de poder cargar estos elementos estructurales con cuidado y sobre todo protegiendo la vida también de los rescatistas. Entonces, por eso que el trabajo que se hace, yo entiendo, ¿no? Yo entiendo, digamos, la desesperación de las personas por saber acerca de sus familiares, yo entiendo completamente, pero también tienen que entender que este trabajo lo tienen que hacer con mucho cuidado, ¿no? No sé si ustedes han jugado este juego Kenga, que uno va sacando estos bloques de madera
para que no colapse toda la edificación. Tienen que trabajar así. De ese detalle tienen que trabajar estos especialistas, ¿no? Porque no queremos tampoco pues que haya más víctimas producto de colapsos posteriores, ¿no? Igual, o sea, por ejemplo, cuando hay acá en Miami no hay, pero acá en Sudamérica sí tenemos, en México, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, tenemos en la zona, digamos, oeste de nuestro continente, de nuestra región, tenemos muchos sismos y, por ejemplo, después de un sismo fuerte vienen las réplicas, que también pueden producir colapsos posteriores, igual acá. Entonces, si es que no se trabaja de manera adecuada, puede venir otros colapsos y no lamentar la vida de las personas que ya estuvieron allí, lamentablemente, durante el colapso, sino también poner en riesgo la vida de los rescatistas. Claro que sí, son cosas que quizás las personas, pues obviamente en su desesperación no entienden y pues quieren ellos pues saber de sus familiares, pero por el bienestar de los mismos rescatistas y también de las unidades, vamos a decir, las edificaciones que están alrededor, todo tiene que tomarse su tiempo, ¿no? Sí, o sea, como les digo, es un trabajo, realmente hablando en términos de medicina quirúrgico, lo que tienen que hacer, ¿no? Estos rescatistas. Por ejemplo, ahí están mostrando, ¿no? El rescate de una persona, ¿no? Parece que es el rescate de una persona, de un joven. Vean ustedes cómo lo sacan, ¿no? O sea, tienen que estar viendo cuál es la manera de cómo entrar a esa zona y abrir el espacio para que las personas salgan. Entonces, no es un trabajo sencillo, sobre todo, pónganse a pensar cuánto pesa esos bloques, que definitivamente, pues, un ser humano no lo puede cargar de una manera sencilla, ¿no? Necesita maquinaria para hacer esto y si mueve ese bloque, tiene que estar viendo qué cosa hay en los alrededores para ver que no le caiga algo encima o colapse o genere, pues, un efecto de dominó, ¿no? Que cae este elemento y comienzan a caer los demás elementos encima y esto va a ser, en lugar de ayudar, sería mucho más perjudicial. Entonces, créanme que estas personas que trabajan, yo he conocido a estas personas por la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en el año 2007 acá en Perú, el año 2016 en Ecuador, ¿no? Están muy, muy comprometidas en hacer su trabajo y necesitan pues de la ayuda y paciencia de las personas para poder lograr los objetivos del rescate de sobrevivientes. Claro que sí. Ingeniero, y la otra pregunta sería, en su experiencia, ¿cuánto tiempo cree que esto va a durar para poder terminar, obviamente, de sacar los escombros y obviamente ver si todavía hay personas que se encuentran con vida? Bueno, es muy, muy complicado resolver esta pregunta, ¿no? Depende mucho de cómo estén, ahí estamos viendo, depende mucho de cómo estén estos materiales colapsados, si están entrelazados, entonces es mucho más complicado. Si los bloques de escombros que son grandes bloques que son difíciles de mover, definitivamente va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Cada día que pasa, lamentablemente es así, cada día que pase pues hay menos probabilidad que tengamos a una persona con vida, ¿no? Lo que sí hay que hacer es que estos trabajos no se detengan, pedir a las autoridades, ¿no? Que llamen a diferentes grupos de rescate para que se comiencen a coordinar entre ellos las horas de trabajo. Obviamente, pues, hacer este trabajo físico también demanda un desgaste no solamente físico, también mental. Entonces, la rotación de personal de rescate es muy importante, ¿no? Y no debería, pues, eso sí, ¿no? Lo que sí no deberían hacer es en ningún momento si es que se puede trabajar 24 horas, ¿no? Con diferentes equipos. Creo que ya hay un equipo mexicano, inclusive creo que ya fue a ayudar, ¿no? Entonces, son especialistas que están ahí. Tampoco los podemos tener trabajando, pues, 24 horas al día. Eso es imposible. Como le digo, es un trabajo físico muy fuerte y también mental que hay que mantener la calma para hacer estos trabajos, ¿no? Entonces, eso sí sería la recomendación al gobierno. Claro que sí. Ingeniero, y otra pregunta que hacen las personas que viven en los edificios aledaños es si tuvieran que ellos evacuar por prevención. Interesante pregunta, sí. Pero no evacuar si es que no tienen alguna razón por la cual hacerlo, ¿no? O sea, no hay que entrar en pánico tampoco. Entonces, el pánico genera más pánico, ¿no? Entonces, lo que acá hay que hacer es
una pequeña revisión, evaluación estructural de las edificaciones, a ver si hay grietas, porque ya hemos visto, ¿no?, que acá había, digamos, un aviso de grietas, sobre todo en los sótanos de los estacionamientos. Ahí creo que ya estaban, digamos, avisos. Este tipo de colapsos avisa, ¿no? No es como un sismo, por ejemplo, ¿no? No es como un sismo que en segundos se viene abajo una edificación. Este tipo de colapsos, si es que hay algún monitoreo, una verificación, una revisión estructural, se puede avisar y se puede, digamos, tener tiempo para la evacuación. Sobre todo en esta zona que no hay sismos acá en Miami, entonces esa es una ventaja, ¿no? Que estos tipos de colapsos pueden avisar. De hecho, ahí estamos leyendo en las noticias que han habido algunas empresas consultoras que ya habían observado, ya habían inclusive no solamente observado, sino informado acerca de las grietas que tenían los elementos estructurales en la base de la edificación. Entonces, me parece que lo más adecuado ahora es que esto sí, por cuenta, me parece que por cuenta del gobierno se podría llamar a un pequeño ejército de ingenieros para que haga pues una verificación de los edificios que no solamente en esta zona, que están no solamente en esta zona, sino edificios que más o menos tengan, digamos, esas características, ¿no? Edificios de más de 30, 40 años de antigüedad, que estén cerca al mar y que tengan estos suelos fangosos o suelos con baja capacidad de soporte de las estructuras. Y también, como hemos visto, si es que ha habido algún cambio de uso. En este caso, por ejemplo, hemos visto todo ese equipamiento en el techo, ¿no?, que no pesa 20, 30, 40 kilos, ¿no? Pesa toneladas, ¿no? Varias toneladas, que también pueden haber influido, y no solamente el peso, sino también las vibraciones que estos equipos generan. Entonces, en este momento, ¿cuál sería, digamos, la recomendación urgente? Que vayan a hacer una revisión, ingenieros civiles, no, digamos, en principio, no, ingenieros civiles que vayan pues a ver en las condiciones en las cuales se encuentran los elementos estructurales de las edificaciones que están, digamos, en estas condiciones. No digamos al lado, ¿no?, sino en estas condiciones similares. Claro que sí. Ingeniero, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. En la medida que su tiempo lo permita, quizás estaremos molestándolo para otra entrevista. Obviamente que vamos a ver mucho más de todo esto, vamos a tener mucha más información de todo cómo se va desenvolviendo y todas las cosas que estuvieron pasando antes de este colapso de este edificio, ¿no? Gracias de verdad, ingeniero. El doctor Miguel Estrada, ingeniero civil desde Lima, Perú, esta tarde con nosotros aquí en el programa. Pues desde ya le agradecemos, ingeniero, por su participación esta tarde. Muchísimas gracias y bueno, lamentar nuevamente la pérdida de vidas humanas. Realmente como ingeniero civil, esto es lo que menos uno busca, ¿no?, que una estructura colapse y sobre todo con personas dentro de ella. Claro que sí, ingeniero. Y también estaremos hablando, ingeniero, con usted quizás en las próximas semanas sobre lo que está pasando en Perú, también con todos estos movimientos telúricos que hay y obviamente muchas personas que se hacen la pregunta de cómo está, pues si está preparado el país para esto, ¿no? Estaremos hablando después. Es un tema que podemos discutir bastante. Gracias, ingeniero, que tenga una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.